En este video les voy a hablar sobre las recomendaciones para el manejo de pacientes con coronavirus o como se ha denominado COVID-2019, basados en unas guías canadienses publicadas en febrero de este año. ¿Por qué es importante saber manejar los pacientes con coronavirus? Porque actualmente ya hay 25 países comprometidos o con reporte de pacientes con coronavirus. Y es importante conocerlo porque así en nuestros sitios donde laboremos no tengamos reporte e incluso no haya ni siquiera sospecha de pacientes con coronavirus, si van a llegar pacientes repatriados de sitios donde esté la infección. Y también se ha denominado que es una situación de emergencia a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es el coronavirus? Es un RNA virus muy similar, pero un poco diferente a los virus que han causado las epidemias del MERS y del SARS en años pasados. ¿Cómo es el tipo de transmisión del virus? Actualmente es persona a persona y básicamente por tres mecanismos: contacto, gotas y aerosoles. El número de reproducción o el número de casos generados luego de una exposición de un paciente con coronavirus es alrededor de 2.6 a 3.3 pacientes nuevos. Es decir, que una persona que tenga el coronavirus puede transmitirlo a casi 3 personas nuevas, por lo que se ha visto epidemiológicamente. Y la mortalidad está cercana entre un 2 y un 3%. El periodo de incubación varía, puede ser de 2 a 10 días, está aceptado incluso los 14 días como límite máximo de periodo de incubación. Y una cosa importante es que la transmisión puede ser posible durante el periodo asintomático de los pacientes. ¿Cómo es el cuadro clínico del coronavirus? Básicamente tiene 3 pilares, que son tos, fiebre y dificultad para respirar, pero hay que tener en cuenta que incluso el 17% de los pacientes con la infección o con la enfermedad pueden no presentar fiebre. Dentro de los cambios radiológicos vamos a encontrar un patrón de neumonía bilateral, y esto es más o menos la evolución de la enfermedad. 17% de los pacientes con la enfermedad van a entrar en falla ventilatoria aguda. El 23% de los pacientes con la enfermedad van a necesitar admisión a una unidad de cuidado intensivo. De estos, casi un tercio van a necesitar ventilación mecánica no invasiva, el 4% de ellos ventilación mecánica invasiva y el 3% incluso pueden presentar la necesidad de oxigenación con membrana extracorpórea. ¿Cuándo sospechar que un paciente tiene coronavirus? Cuando tiene fiebre más síntomas respiratorios y obviamente que tenga una relación epidemiológica. ¿Y qué es una relación epidemiológica? Que haya viajado en los últimos 14 días a un área afectada, que haya tenido contacto en comunidad o nosocomial en los últimos 14 días con una persona sospechosa o un diagnóstico, o que tenga un diagnóstico confirmado de coronavirus, o que haya tenido exposición a material biológico contaminado con el virus en los últimos 14 días también. ¿Qué procedimiento produce mayor cantidad de aerosoles y que debemos tener en cuenta nosotros como médicos al momento de tratar a un paciente con la enfermedad? Que son los siguientes: ventilación bolsa-máscara, la ventilación no invasiva y el hecho de intubar a un paciente con ventilación espontánea. Es importante que dentro de las instituciones se creen diferentes zonas o áreas para el manejo de estos pacientes. Una zona caliente, que puede ser ya sea una habitación, si el número de pacientes afectados son pequeños, o un área completa del hospital, como es decir, una unidad completa de cuidados intensivos, y debe cumplir
con ciertas características, obviamente que tenga aislamiento de todo tipo y un flujo de aire con presión negativa. Los aislamientos deben ser de contacto, gotas y aerosoles en esta zona. Por eso es importante tener la implementación adecuada, que debe ser una ropa antifluidos, guantes, protección ocular, y es importante que esta protección ocular tenga también protección lateral, es decir, que se amolde completamente a la cara del médico o de la persona que esté en contacto con el paciente. Un escudo facial, básicamente los que se usan que son transparentes, tapabocas N95 y gorro, porque el cabello puede servir como transmisor del virus. Debe establecerse también una zona tibia donde deben el personal que se movilice por ahí estar con vestidos también antifluidos, con tapabocas N95, guantes y gorro en este caso, y una zona fría dentro del hospital donde no hay que tener todas las precauciones que vimos en las otras zonas, pero sí hay que tener las precauciones comunes para el tratamiento de infecciones respiratorias, que son el lavado de manos y el uso del tapabocas convencional. ¿Cómo utilizar el oxígeno suplementario? Dentro de las recomendaciones dicen que no hay que usar un humidificador para el oxígeno por cánula nasal, porque eso aumenta los aerosoles o la dispersión del virus por aerosoles en los pacientes, y usar un tapabocas que cubra la nariz, la boca y la cánula nasal pues del paciente que está recibiendo el oxígeno. Cuando se usa máscaras de no reinhalación, si hay la posibilidad de usar un filtro exhalatorio, pues acoplarlo a la máscara de no reinhalación. Y otra cosa importante es que las cánulas nasales de alto flujo son un mecanismo que llevan a mayor producción de aerosoles en los pacientes afectados, entonces tener mucha precaución con este tipo de cánulas. Cuando vayamos a manejar la vía aérea en un paciente infectado, es importante saber que es un paciente de alto riesgo y el manejo de vía aérea es un procedimiento de alto riesgo, por lo que el nivel de protección debe ser alto. Por lo tanto, la vía aérea debe ser manejada por el personal más entrenado y está recomendado utilizar una intubación en secuencia rápida para disminuir los aerosoles producidos por el paciente, para no ventilarlo en dado caso y para aumentar el éxito en el primer intento. Dentro de las consideraciones quirúrgicas tenemos que la sala quirúrgica debe tener presión negativa de ser posible, o lo mejor que se puede hacer en estos casos es considerar realizar el procedimiento en la unidad de cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque disminuye los tiempos y los traslados a través de las instituciones y por lo tanto la diseminación del virus a otras áreas. Y es importante pues saber que si se va a realizar procedimiento en la unidad de cuidado intensivo, siempre tener en cuenta que podemos utilizar anestesia endovenosa total en estos casos por la no disponibilidad de máquinas de anestesia pues en todos los sitios de la institución. Cuando vayamos a realizar reanimación en un paciente con coronavirus, se recomienda un aislamiento completo del cubículo, que se maneje como si fuera una zona caliente, y un equipo máximo de 4 personas con roles establecidos, con el fin de disminuir exposiciones innecesarias de todo el personal al virus.